Amigos, soy Fernando, católico, laico, casado y padre de familia. Les he preparado un tema que será de su interés. ¿Por qué se necesita el bautismo? En el libro del Génesis 17:11, cuando Yahvé Dios celebró su alianza con Abraham, le ordenó que todos los hijos varones a los 8 días de nacidos fueran circuncidados, como señal de su pertenencia a esta alianza. Y esta es la alianza a la que pertenece el pueblo judío. En el Evangelio de San Lucas 22:20, Jesús, al final de la última cena, tomó la copa y dijo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros. Y la señal de pertenecer a esta nueva y eterna alianza es el ser bautizados. Esta es la alianza a la que pertenecemos todos los cristianos. En Mateo 28:19, Jesús les ordena a sus apóstoles: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Marcos 16:16 les dice: El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. ¿Por qué Jesús nos pide que seamos bautizados? En el Evangelio de San Juan 3:5, Jesús le dice a Nicodemo: en verdad te digo, que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí nos está enseñando la necesidad del bautismo para nacer de nuevo, pues el bautismo es por agua y Espíritu Santo. El mismo Jesús fue bautizado. En el Evangelio de San Mateo 3:16 leemos: Bautizado Jesús salió luego del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Jesús, por ser justo, es decir, sin pecado, no necesitó el bautismo, pero quiso poner el ejemplo a sus seguidores. ¿Qué nos obtiene el bautismo? La salvación, es decir, la entrada en el reino de Dios para tener en él vida y felicidad eterna. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1213, nos dice que el bautismo es el fundamento de la vida cristiana y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Nos libra del pecado y nos regenera como hijos de Dios. Antes del bautismo somos criaturas de Dios. Por el bautismo nos convertimos en hijos de Dios. Para cumplir la condición de creer que nos pide Jesús, se requiere que el adulto que va a ser bautizado se prepare mediante la catequesis, que lo instruye sobre la palabra de Dios en los evangelios y el catecismo de la Iglesia, y que desee el bautismo como una conversión de su vida y haga profesión de su fe. A los adultos se les otorga en la misma ceremonia el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Los niños que son traídos al bautismo por la fe de sus padres y padrinos requieren una catequesis post-bautismal, para que al llegar a la edad de razón, ellos conozcan las enseñanzas de Jesús y el catecismo de la Iglesia y hagan profesión de su fe. Es una gran responsabilidad de los padres y padrinos ir conduciendo a los niños bautizados en el camino de la fe.
El bautismo nos restituye la gracia original que tenían nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso, y que perdieron por desobedecer a Dios. Este es el pecado original que ellos han heredado a toda la humanidad. También en el caso de los adultos, el bautismo les perdona todos sus pecados. Incluso les indulta las penas que deberían de cumplir en el purgatorio. Verdaderamente es un nacer de nuevo. En el bautismo, mediante la unción con el santo crisma, óleo perfumado y consagrado por el obispo, el bautizado recibe el Espíritu Santo y es ungido como sacerdote, profeta y rey. Esta unción es confirmada con una segunda unción por el obispo en el sacramento de la confirmación, cuando el bautizado alcanza la edad en que ya conoce y acepta las verdades de su fe. El bautismo nos incorpora al cuerpo místico de Cristo, nos hace miembros de su iglesia. El catecismo en el numeral 1271 y el decreto sobre ecumenismo del Concilio Vaticano II enseña que el bautismo en otras denominaciones cristianas, mientras sea válido, es decir, con agua y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, los hace miembros del cuerpo místico de Cristo, de su iglesia, aunque de manera imperfecta. Esto es una comunión incompleta, pues estas denominaciones cristianas no son la iglesia fundada por Jesús. No reconocen la totalidad de los sacramentos, ni la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ni la autoridad y magisterio del Papa sobre la iglesia. Amigos, si les gustó este video, les pido se suscriban a mi canal y lo compartan. Mientras tanto, les deseo paz y bien.